la población acerca de determinados problemas de la economía. Y esta semana justamente salió a la luz una nota oficial que da respuesta, por lo menos inicialmente, a una de las preocupaciones más planteadas por la población en esta oportunidad, la dualidad monetaria. Otro de los problemas que también ha pedido responder o analizar mucho la población es el salario, pero en esta oportunidad voy a dejar el salario pendiente. Y de pronto usted puede preguntarse, bueno, ¿cómo es posible hablar de la dualidad monetaria y no hablar del salario? Es que son dos cosas diferentes, aunque estén íntimamente relacionadas, y la gente suele relacionarlas más de la cuenta. Y en esta oportunidad, insisto, estamos hablando de las políticas monetarias del país y de un objetivo esencial planteado en el proceso de actualización del modelo económico, que es la unificación monetaria y cambiaria. Porque en Cuba tenemos tanto dualidad monetaria como dualidad de tasas de cambio, y eso genera una enorme cantidad de distorsiones, sobre todo para el sector de la economía empresarial, que tienen efectos sobre el resto de la economía. Para la población también genera problemas, también genera dificultades, pero son sobre todo en el sector empresarial donde se concentran. Esta nota oficial deja establecido una serie de principios que yo quisiera analizar, porque no ha faltado alguna que otra preocupación al salir a la luz pública. Y una es que dice claramente que estamos en el inicio del cronograma de un grupo de medidas para establecer la unificación monetaria y cambiaria. O sea, en el inicio del cronograma habrá que estudiar todavía un grupo de medidas e incluso será necesaria una determinada gradualidad en los pasos, porque estamos hablando de cambios realmente sólidos, cambios que pueden ser complejos si se trata de elaborar nuevas normas jurídicas, como será necesario y establece la nota oficial, pero además habrá que establecer nuevas normas de contabilidad, porque recordemos que en las empresas, unidades presupuestadas, etcétera, hoy en Cuba se trabaja con dualidad de contabilidad, o sea, hay una contabilidad en pesos cubanos y una contabilidad en pesos convertibles, y esa dualidad de contabilidad por lo general oscurece la realidad del funcionamiento y de la eficiencia económica de las empresas. Por tanto, avanzar hacia una unificación monetaria y cambiaria en un momento realmente tendrá como una de sus principales virtudes establecer una transparencia en el sector de la economía. Pero este proceso también tendrá, entre otros beneficios, el hecho de que a buscar una tasa de cambio que esté más acorde con la realidad y no sea la tasa de cambio oficial, que en Cuba es un CUC por un dólar o un peso cubano por un CUC, esa es la tasa oficial, la que rige para las empresas, contra la tasa oficial, contra la tasa de la Decadeca, de la red de casas de cambio, que es 1 por 25, bueno, pues habrá que buscar un punto de convergencia que realmente exprese la realidad de la economía cubana, sobre todo para el sector empresarial, porque esa tasa oficial que ya les mencionaba de 1 por 1 desestimula las exportaciones, y una economía en la que las empresas no se ven estimuladas a exportar e ingresar dólares no es una economía, o es una economía que ya tiene de entrada una debilidad que puede ser muy preocupante. Unido esto a la falta de transparencia por esa dualidad de contabilidad, bueno, ya estamos hablando de conflictos serios para avanzar hacia una economía más sólida. La nota oficial deja bien claro que uno de sus objetivos es restablecer el valor del peso cubano, la moneda oficial de Cuba, y de sus funciones como dinero. Y cuando hablamos de sus funciones como dinero, estamos hablando de sus funciones como unidad de cuenta, o sea, para la contabilidad, como medio de pago, para medio de pago, tanto habría que decir para las empresas entre sí como para la población cuando va a comprar a cualquier lugar, y como medio de atesoramiento, en este caso para cuentas, lo mismo de las empresas que de las personas en el banco. Pero insisto que será un proceso gradual por su enorme complejidad. Incluso les recuerdo algo, cuando en Cuba todavía circulaba el dólar, se adoptó una serie de medidas para sacar, desdolarizar a la economía cubana, o sea, para sacar el dólar de circulación y dejar en su lugar al peso convertible. Eso ocurrió en el año 2003 entre las empresas, si mal no recuerdo, en julio del 2003.
y hubo que esperar hasta el 2004, octubre del 2004, más de un año para sacar de circulación el dólar en el comercio minorista, o sea, en el comercio en el que participa la población de forma directa. O sea, son procesos que por lo general tienen mucha complejidad. Y en aquel momento sacar de circulación el dólar realmente era algo complejo, pero en mi opinión menos complejo que lo que vamos a enfrentar ahora con este proceso de unificación monetaria y unificación de tasas de cambio. Otro elemento que deja bien claro esta nota oficial es que en una primera etapa las principales medidas van a estar dirigidas a las personas jurídicas, y cuando hablamos de personas jurídicas estamos hablando del sector empresarial y de las unidades presupuestadas básicamente, aunque también se prevé algunos experimentos en algunos lugares para que la población pueda pagar con pesos cubanos precios que están establecidos en pesos convertibles, pero establece con claridad que será con la tasa de cambio vigente actualmente en CADECA, o sea, un CUC igual a 25 pesos. Estos son algunos de los elementos sobre los que habrá que seguir reflexionando, porque en general la economía cubana cuenta hoy con fortalezas para enfrentar un proceso de este tipo, pero también debilidades. Pero lo principal es algo que dejaba claro Raúl en el discurso de inicio de este año en la Asamblea Nacional, cuando establecía algunos elementos sobre el proceso a que nos enfrentamos de la eliminación de la dualidad monetaria. Algo cita la Asamblea, algo cita la nota oficial, pero en la Asamblea Raúl también decía algo muy importante que hay que tener en cuenta, y es que la eliminación de la dualidad monetaria, o sea, la unificación monetaria y cambiaria, permitirá, decía él, acometer transformaciones de mayor alcance y profundidad en materia de salarios y pensiones, precios y tarifas, subsidios y tributos. O sea, las transformaciones de la política monetaria que empiezan ahora en la economía cubana con el estudio de los pasos que se irán dando son imprescindibles para que la economía avance con una fortaleza mayor que la que ha mostrado hasta el presente. Eso es la importancia de lo que estamos enfrentando ahora con este anuncio del cronograma, del inicio del cronograma de medidas para avanzar hacia una unificación monetaria y cambiaria.